A menudo criticamos a nuestros gobiernos por su capacidad para hacer las cosas, especialmente cuando se trata de grandes proyectos de infraestructura. Estados Unidos ha estado en las noticias por el Plan Federal de la Infraestructura, que promete destinar más de $1 billón a la modernización y reparación de la infraestructura en todo el país. Ya el proyecto está atrayendo críticas de personas que argumentan que esto no cumplirá con los requisitos para reparar la infraestructura fallida de la nación. Lo mismo ocurre con proyectos más pequeños que parecen estar inevitablemente plagados de retrasos y sobrecostos masivos. Esto es una verdadera lástima porque el gasto de infraestructura puede ser una de las mejores inversiones que un gobierno puede hacer. A corto plazo, actúa como una forma de estímulo. Los puentes y carreteras no se construyen solos, necesitan obreros, ingenieros, urbanistas y claro, tal vez incluso unos cuantos consultores ambientales. Al igual que un cheque de estímulo, esto pone dinero directamente en los bolsillos de la gente y alivia el desempleo. Sin embargo, a diferencia de un cheque de estímulo, el dinero en realidad se destina a construir algo que seguirás proporcionando valor a esa economía, mucho después de que los cheques de estímulo regulares hayan sido olvidados. Proyectos como la presa Hoover se construyeron en parte como una manera de devolverle trabajo a la gente durante la Gran Depresión. Ahora, casi 100 años después, la presa todavía proporciona un embalse y electricidad. El gasto en infraestructura, en una palabra, es fantástico. También es políticamente aceptable. Nadie dice que los sueldos que reciben los trabajadores en estos proyectos son dádivas. Y la mayoría de la infraestructura de hoy en día también ayudan a generar energía limpia o reducir el tiempo en los autos o lo que sea. El gasto en infraestructura es excelente, lo cual es probablemente parte de la razón por la que la gente se frustra tanto cuando los proyectos nunca parecen avanzar o simplemente se enredan en una interminable red de burocracia y consultores. Es tentador mirar a China como uno de los lugares donde los proyectos de infraestructura simplemente parecen funcionar. Los puentes y carreteras estadounidenses se están deteriorando y al mismo tiempo que China construyó un hospital entero en 10 días, mientras que la ciudad de San Francisco le tomó 10 años aprobar una nueva ruta de autobús. California ha pasado 20 años planificando una red ferroviaria, en el mismo tiempo que China construyó en 20 años la más grande del mundo. Es fácil ver como que la gente piensa que lo que sea que China está haciendo funciona, pero desafortunadamente no es así. La red de trenes de alta velocidad china fue la pieza central del desarrollo de infraestructura del país, la joya de la corona, de la fiebre constructora de China y una demostración pública al mundo de que somos mejores que ustedes. El sistema es innegablemente impresionante. Así que, ¿cómo construyó China una red ferroviaria de alta velocidad tan masiva y tan rápido? ¿Por qué construyó una red tan grande? Y finalmente, ¿cuánto realmente costó reunir todo esto? China es un país muy grande, con mucha gente. También es un país donde la propiedad de automóviles se considera en cierto modo un lujo. Por esta razón, una red ferroviaria sólida era esencia para proporcionar una forma barata y efectiva para que la gente se desplazara por el país. Durante mucho tiempo, esta necesidad fue mayormente ignorada porque la mayoría de los trabajadores chinos vivieran y morirían en la ciudad donde nacieron. Viajar por el país era muy limitado, así que la demanda de una red ferroviaria de ese tipo realmente no existía. Todo esto cambió a principios de los 2000. Por entonces, el plan del país de abrirse al mundo ya estaba en plena marcha. Cada vez más jóvenes trabajadores se mudaban de sus pequeños pueblos natales a grandes ciudades para proporcionar la mano de obra necesaria para eliminar el sector industrial en constante crecimiento de la nación. Estos trabajadores aún querían poder regresar a sus familias, pero los viajes en avión y automóviles personales eran demasiado caros para la mayoría. Antes del despliegue del tren de alta velocidad, la mayoría de los trabajadores se conformaban con tomar viajes en autobús, que a menudo tardaban días o incluso semanas en cubrir distancias relativamente modestas. Para 2008, el gobierno chino ya había comenzado a trabajar en algunos desarrollos ferroviarios de alta velocidad, pero la crisis financiera aceleró estos esfuerzos. China no fue inmune a las consecuencias de la gran crisis financiera global, era incluso más dependiente del comercio que hoy, y la intensidad comercial durante ese periodo cayó rápidamente. La respuesta a este golpe financiero fue un estímulo fiscal,
pero China era reacia a simplemente dar dinero porque no estaba segura de que cuánto tiempo podría o duraría la crisis. En su lugar, querían tomar a las personas que podrían haber perdido sus trabajos fabricando productos para mercados de exportación y ponerlas a trabajar construyendo trenes de alta velocidad. Keynes bromeó a medias sobre este proceso exacto en los años 1930, argumentando que una forma efectiva de estímulo sería que el gobierno enterrara billetes en el suelo porque al menos así los esfuerzos de estímulos podrían a la gente a trabajar desenterrando el dinero, lo que se veía bien en las métricas de desempleo. Por supuesto, si se puede obtener algo de ese gasto de estímulo que no sea solo un campo bien agarrado, entonces probablemente sea preferible. El desarrollo del tren de alta velocidad logró este objetivo. Puso a millones de personas a trabajar. La línea Pekín-Shanghái solo tenía más de 100,000 trabajadores directos en el sitio, y eso sin mencionar a los otros trabajadores de fábricas que fabricaban acero, cemento, entregaban materiales al lugar o simplemente proporcionaban bienes y servicios a los trabajadores mientras construían lentamente estas vías. Fue en gran parte gracias a este desarrollo ferroviario de alta velocidad que China evitó caer en recesión. Brillante, ¿verdad? Misión cumplida. China evitó la recesión y además obtuvo una red ferroviaria de alta velocidad, lo que significa que los trabajadores podrían moverse libremente por el país, mejorando aún más los niveles de vida y la capacidad industrial. Bueno, aquí es donde comienzan los problemas. Desde su inicio, el programa ferroviario estuvo marcado por la corrupción. Eso es algo común en muchos proyectos públicos, especialmente en China, pero este era uno de los proyectos más grandes y públicos de la historia, así que los escándalos de corrupción también fueron más grandes y audaces. Esto fue un problema para el gobierno porque significaba que no podían presumir de lo grandioso que era su nuevo proyecto, sin que esas afirmaciones fueran opacadas por noticias de algún funcionario aceptando sobornos. Estos problemas se vieron agravados en 2011 por un choque entre dos trenes de alta velocidad que colisionaron en una sección de vía elevada a 20 metros del suelo. Más tarde se reveló que el accidente fue causado por una serie de fallos de gestión que habían sobrecargado la ruta. Esto tuvo un impacto serio en la confianza pública en la infraestructura ferroviaria de alta velocidad en lo que China acababa de convertir e invertir cientos de miles de millones de dólares. También reavivó preocupaciones sobre la corrupción y el nepotismo en las filas del ahora inflado Ministerio de Ferrocarriles. La solución del gobierno fue semi-privatizar las ferrocarriles, vendiéndoles a las corporaciones estatales China Railways un año después. Las dos empresas responsables de producir los trenes, CSR, CNR, se difusionaron para formar la CRRS. Eran dos enormes corporaciones estatales que emprendieron el mayor auge en construcción hasta la fecha. Como estas corporaciones eran técnicas distintas del gobierno, tenían más control sobre cuánto dinero podían recaudar. Pidieron prestado casi $1 billón para llevar a los ferrocarriles chinos al nivel actual y encontrar este dinero a través de una combinación de bancos estatales, bonos públicos e inversiones de gobiernos locales. Pero casi tan pronto como se colocó el último tramo de riel en esta última fase de construcción, comenzaron los problemas. Para entonces, la mayoría de las rutas altamente rentables eran entre los principales centros de poblaciones, ya estaban establecidas. Esto significa que las nuevas líneas iban a centros urbanos que no generarían el mismo volumen de pasajeros y por lo tanto no proporcionarían los mismos ingresos por boletos. Estos proyectos aún fueron impulsados por el gobierno porque querían que las personas en estas ciudades más pequeñas tuvieran acceso a la red, incluso si no eran muy rentables. Había razones políticas detrás de esto. Más allá de esas motivaciones equivocadas, también habían otros problemas. La red de trenes de alta velocidad de China se convirtió en un punto de orgullo nacional tan grande que los desarrolladores nunca se detuvieron a preguntar si había una mejor solución para el problema de mover gente por el país. Si diriges el ministro de martillos, cada problema parece un clavo. Del mismo modo, si diriges el China Railway, cada problema parece poder resolverse con un tren de alta velocidad. El problema era que no siempre era así. El tren de alta velocidad es técnicamente impresionante y atrae mucha atención de la comunidad internacional. Atención que al gobierno chino le gustó mucho, pero a veces hay mejores alternativas. El tren regular, para empezar,
El tren regular es mucho más barato de construir y opera, lo que significa que los boletos también son mucho más baratos. Esto es muy importante para los trabajadores conscientes de los costos que aún están lejos de ser ricos según sus estándares occidentales. El tren regular también tiene la ventaja de poder transportar carga, lo cual para el país tan dependiente de la industria pesada como China es un asunto realmente importante. Durante un tiempo y de manera aislada, la red de trenes de alta velocidad de China estaba sobreexpandida para equilibrar. Las pérdidas de rutas no rentables se compensaban con las muy rentables, y la corporación estatal incluso lograba tener un pequeño beneficio después de pagar su enorme deuda. Este delicado equilibrio terminó en 2015. Desde entonces, los pagos de intereses de la deuda acumulada han superado las ganancias operativas de la línea ferroviarias. Varios factores empeoraron esto. Las líneas empezaron a envejecer y requerían mucho más mantenimiento. Los ferrocarriles no podían aumentar sus precios porque la gente elegiría volar o volver a los autobuses. Y luego que llegó COVID, que hundió la demanda de boletos al punto de que casi todas las líneas eran deficitarias, ahora China enfrenta a una empresa estatal con 850.000 millones de dólares en deuda que no puede pagar. Irónicamente, esto sucede en un momento en el que se necesita de nuevo un estímulo fiscal como el programa desarrollado ferroviario del 2008. Obviamente, eso no va a suceder y el gobierno ya ha detenido la construcción de más trenes de alta velocidad, pero eso no significa que estén libres de problemas que creará la red existente. Si intentan vender la red para pagar estos préstamos, cualquier empresa con fines de lucro solo estaría interesada en comprar las rutas altamente rentables entre grandes ciudades. Esto significaría que el gobierno tendría que mantener las rutas deficitarias con dinero de los contribuyentes, lo cual sería un gasto continuo enorme. Alternativamente, podría simplemente cerrar los ferrocarriles, pero eso dejaría a cientos de miles de trabajadores sin empleo y destruiría uno de los grandes símbolos del éxito económico de China en las últimas 2 décadas. La última opción es un rescate y una renacionalización del ferrocarril. Sí, ya sé que China Railway es una empresa estatal, pero tiene cierta autonomía que no se concede a un ministro gubernamental real. Ninguna de estas opciones es particularmente atractiva, especialmente en un momento en el que China enfrenta una crisis inmobiliaria y una crisis energética y los impactos de una pandemia en curso. Siempre soy cauteloso con predecir el futuro, pero es difícil imaginar una realidad en la que China simplemente se deshaga de los dos problemas. Sin nada más, este último problema debe ser una demostración de por qué proyectos masivos como líneas ferroviarias, carreteras y puentes tardan en planificarse y ejecutarse en tu propio país. Puede que te enojes con la burocracia y yo también, pero quizás señalar a China como el lugar donde simplemente hacen las cosas no sea la mejor manera de descartar lo inútiles que son nuestros propios gobiernos. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Piensan que China podrá superar esta crisis en donde la mayoría de sus sectores gubernamentales están endeudados a un nivel que no se puede pagar para atrás? Y el gobierno central ha decidido solamente producir más dinero y poner más dinero en la economía para tratar de absorber esa deuda. Dejen abajo en los comentarios. No olviden suscribirte y darle like al video.